Pero no hay cosa, queridos hermanos, tan maravillosa como estar en esclavitud y luego recibir la libertad. Ay, eso es una experiencia demasiado maravillosa. Yo la viví y quiero contarle. De hecho, mi reflexión está con esta experiencia. Mira, era el año 2023, como decía mi hermana Daira, salíamos de el Congreso Mundial, la Conferencia General. Yo fui delegado, para ese tiempo trabajaba con la División Norteamérica-Caribe en Guyana Francesa y me fui a este Congreso. Yo había estado aquí en Europa, había estado en Estados Unidos, tenía más o menos como 3 meses de no ver a mi esposa. ¿Cómo te parece? 3 meses, hermano, sin ver la esposa ni la familia. Y bueno, mi esposa nos comunicábamos y estando en Perú, ella me dice, mira, mi madre está enferma y temo que vaya a morir y yo no veo a mi madre. Y yo le dije, mira, no hay problema, yo te voy a comprar un ticket, como tenemos 3 meses de no vernos, tú te vas a Colombia, yo salgo de Perú, nos vemos en Colombia y bueno, nos damos un abrazo, ¿qué más? Pues seguimos adelante. Y bueno, así fue, ella le compré el ticket, salió, llegó a Colombia, nos vimos en Colombia. Y después dijimos, vámonos a Venezuela, porque teníamos que hacer una diligencia ahí en Venezuela. Y de Venezuela íbamos a viajar a Brasil. De Brasil íbamos a viajar a Guyana Inglesa. De Guyana Inglesa íbamos a viajar a Surinam. Y de Surinam íbamos a partir a nuestro campo de trabajo, Guyana Francesa. Bueno, nosotros hicimos todo el preparativo, salimos de viaje. Cuando entramos a la frontera esta frontera se llama San Antonio, entre Colombia y Venezuela, uno muestra su pasaporte y ahí pues le ponen su sello a uno para uno poder continuar, mi esposa también. Yo sellamos los pasaportes, pero ahí mismo saliendo de migración nos abordó un policía y nos dijo documentos, pero como teníamos los pasaportes en la mano, eso fue lo que le pasamos, los pasaportes. El hombre revisa mi pasaporte, sabe que como pastores siempre andamos bien cambiados y el hombre pensaba que yo era de pronto algún funcionario, quién sabe, vio mi pasaporte, vio todas las páginas, viajes y vio la visa de Estados Unidos y entonces me hizo una serie de preguntas y yo le respondía lo que él me preguntaba. Pero en una de esas, él miraba las maletas y yo me acordé que en esas fronteras a veces las personas tratan de extorsionar y de colocar cosas no lícitas para luego entonces pedirte dinero. Y esos casos se ven donde colocan cosas no lícitas y luego te dicen, bueno, eso es tuyo, lo traes en tu maleta y tú tienes que dar tanto dinero porque si no das dinero, entonces tú vas a la prisión. Entonces, como ya sabíamos la historia por testimonios, por experiencia que hemos escuchado, entonces mi esposa hizo varios videos y los iba enviando a mis hijos. Cuando el hombre se da cuenta que mi esposa estaba grabando, le quita el teléfono de una manera muy, muy brusca, pero ya mi esposa había enviado los cortos videos del procedimiento que este funcionario nos estaba haciendo. Así que, queridos hermanos, mira, yo estaba tranquilo y bueno, confiando en el Señor. Pensé que solamente era algo eh, cotidiano, algo del trabajo de ellos, pues, de control. Pero después de una hora más o menos, el hombre ahí está indagando y mirando que para dónde íbamos, que quién era yo. Yo le expliqué todo mi trabajo, lo que hacíamos. El hombre dice, mira, pero agarró su computadora y dice, pero tú aquí tienes un delito. Y yo me sorprendo, delito. Sí, tú eres buscado por Interpol. ¿Sabe lo que es Interpol? Mira, Interpol es un organismo donde las personas que están con color rojo ya son solicitadas. Y yo, hermano, pero qué raro porque yo he viajado. Mira, yo vengo llegando de viaje. Y entonces él me dice, sí, pero tú tienes un delito aquí, es un delito muy grave.
Pero yo pienso que él lo está diciendo para luego quitarme dinero o asustarme. Y entonces yo estoy tranquilo. Pero después me entran a un cuartico y me dicen, mira, esto aquí se arregla es con dinero. ¿Tú qué moneda manejas? Y yo le digo, mira, yo no manejo ninguna moneda ahora, no tengo dinero. Claro, mi esposa era la que llevaba el dinerito guardado, unos dólares que lo llevaba bien guardado, pero yo ahorita no tengo dinero. Me dijo, bueno, pero no sé, porque tú puedes pasar aquí muchos años en prisión. Ay, ¿cuál es mi delito? Mira, el delito es esto, como cuatro cargos. Y tú puedes pasar de 7 a 10 años en prisión. Todavía yo creo que solo es un psicoterror o amenazas que este hombre está haciendo para quitarnos dinero. Pero bueno, me mantuve firme ahí sí, entonces le dije a mi esposa, oremos porque esto se está poniendo como difícil. Cuando de repente vienen una patrulla y sí como 12 policías más o menos en dos patrullas. Bueno, no eran patrullas realmente, recuerdo, si mal no recuerdo, era un vehículo que tenía el capó de un color, la puerta de otro color, y en ese vehículo que no tenía ninguna señalización de policía, ahí me montaron. Mi esposa quedó ahí con las maletas llorando y bueno, me llevaron, bueno, esposado, me pusieron las esposas y ahí entonces yo dije, bueno, ahora sí es en serio la cuestión, me van a meter a prisión y quién sabe cuánto tiempo voy a durar. Total que bueno, me llevaron a un lugar por allá, me dio miedo porque a veces pues a las personas las desaparecen. Indagaron por allá, me preguntaron otras cosas. Total que un hombre, uno de los policías dijo, mira, pero este señor se ve inocente, él no ha hecho nada. Y entonces los otros policías dijeron, sí, pero ya está reportado, ya tenemos que continuar el proceso. Entonces me llevaron para la cárcel y entonces este hombre que había dicho que yo era inocente, colocó los documentos míos sobre el escritorio y dijo, allá ustedes con eso. Hizo como Pilato. Total que, bueno, me metieron a un calabozo sin agua, sin luz, sin baño, porque bueno, ya era de noche, oscuro. Y fue algo muy terrible porque yo entonces no sabía nada de mi esposa, mi teléfono lo habían quitado. Eh, Ahí pasé la noche en ese calabozo hasta el día siguiente, como a las 11 de la mañana, que llegaron otra vez los policías y dijeron, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor. ¿Y de qué iglesia esta? Bueno, dígale a sus hermanos que te va a pasar de 7 años a 10 años. Eso era una, un ataque psicológico terrible. Y bueno, mi esposa tuvo que pagar para que me pudieran pasar la comida, me pasaron la comida. Tuvo que, recuerdo, $20 pagó para que me pasaran la comida ese primer día. Y ahí es entonces, pues, cuando ya se riega la noticia que yo estoy en la cárcel, que estoy preso. Y bueno, hay una hermana ahí en la frontera, la hermana Betty. Esa hermana, Dios la bendiga, ella estuvo muy atenta a esa situación. Y gracias a ustedes, queridos hermanos, que yo estoy seguro que oraron mucho por mí. Y todos los hermanos ahí comenzaron a orar, muchas iglesias, la conferencia general, las divisiones, las iglesias, los distritos, todos. Y bueno, al día siguiente me mandan a otra cárcel, allá donde hay más presos. Ya me metí en un calabozo donde había más o menos ya 14 personas. Y entonces cuando me reciben me dicen, ¿qué te trae aquí? Me dicen los precios, no, yo soy pastor. ¿Cómo que pastor? ¿Y tú qué? Pastor, ¿y tú qué haces aquí? Y entonces pues ya para mí fue más como tranquilo porque ahí encontré en ese calabozo, encontré un señor que estaba así en el rincón y yo le dije, mire, si ustedes quieren podemos orar. Y le pregunté, ¿y ese muchacho qué hacía? No, ese señor que acabó, él mató una señora que iba en su moto y le quieren dar 30 años de prisión. Y el hombre dice que se quiere suicidar, que está en depresión. Y yo le dije, mire, si quiere podemos orar y, y vamos a orar por todos. Yo también estoy en una situación, pero ¿qué lo trajo aquí, pastor? No, me dicen que yo cometí un delito, pero yo no he cometido absolutamente nada. Total que comenzamos a orar. Y oré por este hombre, le dije, levántese, recuerdo que se llamaba em,
Tony o Johnny, algo así, y comenzamos a orar por el hombre. Y ese mismo día, hermanos queridos, lo que es la oración, mira, por eso nosotros tenemos que tener, tener muy claro que si queremos que Dios nos haga milagros, que Dios nos escuche, que Dios nos sane, que Dios nos dé libertad, nosotros tenemos que orar. Y hay un texto que lo quiero compartir con ustedes, texto del Espíritu de Profecía. Dice, ese texto nos dice de la siguiente manera: verdaderamente Dios puede hacer grandes cosas por nuestra vida, por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestro ministerio, por los enfermos. Y esas grandes obras extraordinarias se llaman milagros. ¿Cómo les parece que ese señor es cuando yo entré estaba, pero en una depresión terrible? Yo recuerdo que él me abrazó y me dijo: pastor, ore. Mire, me van a meter 30 años y yo no sé, yo no, yo maté a la señora, sí, pero no fue yo. Cuando en la tarde, no, perdón, al día siguiente, llaman al Señor y él pasa por otra vez por el calabozo, pero ya con su hoja en la mano, diciendo: pastor, mire, tengo el papel de la libertad. Era que la señora en la moto venía ebria y esto, y me han dado la libertad plena. Y yo digo: bueno, gloria a Dios, aleluya, pero no te puedo abrazar, tú estás afuera, yo estoy aquí adentro, pero saco las manos por la reja y le doy aquel abrazo a aquel hombre, y él estaba feliz, contento, y se fue. Pero yo digo: bueno, pero este hombre que mató a la señora está preso, está libre, perdón, y yo continúo aquí ahora todavía en prisión, Señor. Había un momento, hermanos, yo tengo que confesarles que yo me sentía como débil, pero ¿qué pasó? Porque los guardias venían y en vez de darme ánimo, las palabras de ánimos de ellos eran: usted, pastorcito, aquí va a pasar 7 o 10 años, o yo, para que se dé cuenta. Y esas eran las palabras de ánimo que me daban estos guardias, los policías. Y por momento yo entraba al baño para que no me vieran llorando los presos, y yo lloraba y lloraba al Señor. Y yo sabía que la iglesia de Dios estaba orando. Pero hay momentos, queridos hermanos, que nosotros tenemos fe, predicamos de la fe, hablamos mucho de la fe, de la confianza, pero una cosa es tener fe en un escenario difícil, cuando tú y yo estamos ahí en la situación. Ahí es cuando realmente se sabe. Yo me decía: bueno, pero soy un ministro, yo he predicado de la fe tan lindo en otros escenarios. ¿Y dónde está mi fe? ¿Dónde está la confianza? ¿Qué me pasa? Y yo mismo me trataba de dar ese ánimo. Y llegó el momento, tercer día, cuarto día, que yo le dije a mi esposa: mira, vete, vete para la casa. Y bueno, me le das un abrazo a los muchachos. Tengo dos nietas, para ese tiempo tenía dos nietas, ahora tengo tres nietos, creció la familia. Y le decía: dale un abrazo a mis nietas, salúdalas, a mi familia, a mis hijos, y vete. Y mi esposa, tan linda, ella decía: mira, yo me voy a quedar contigo aquí, no pasa nada. Ajá, y si ponen 7 años, 10 años, no pasa nada, yo me quedo contigo. Dios la bendiga a mi esposa, está por allí, que ahí me demostró también y me hizo ver el Señor que tengo una buena mujer. En las buenas, en las malas, la esposa está ahí conmigo. Así que qué bendición que mi esposa me pudo acompañar. Bueno, pasaron los tercer día, cuarto día, 5 días, y ese psicoterror que yo tenía, esa presión mental de la gente que estaba ahí, las mismas guardias, vino una policía y me dijo: pastor, ¿y usted qué hace aquí si usted es un pastor? Y recuerdo que la abogada, la hermana, me decía: pastor, mire, dígame la verdad, usted cometió ese delito, por favor, dígame. Eso me presionaba: hermana Betty, pero yo no he hecho nada, hermana. Y ahí entonces yo lloraba. Yo recuerdo, no sé si el pastor Abimelech está por ahí, que tiene el audio que yo mandé, o no sé si ustedes lo escucharon, que hubo un momento, fue como el sexto día, el séptimo día, yo estaba muy mal, porque me volvieron a llevar al calabozo solo.
y no habían baño, no había baño, no había luz. Yo tenía que hacer, discúlpeme lo que voy a decir, pero tenía que hacer mis necesidades en bolsas y guardarlas ahí. Y creo que una noche o 2 noches dormí con esas bolsas ahí y luego me llevaron ahí al otro calabozo con los presos. Cuando me llevaban al calabozo con los presos, yo ahí me sentía como mejor. Estaba como predicaba, ellos les traían comida, me daban, compartíamos y hablábamos y yo me sentía como, bueno, en otro ambiente. Sin embargo, había cierta allá en lo más profundo había cierta preocupación. Y decía, bueno, y si es verdad que, porque recuerden que es un país, queridos hermanos y amigos, que está pasando por una situación muy difícil. Nosotros tenemos hermanos, hay una hermana de nuestra iglesia que la han condenado a 30 años ahí en ese mismo país sin haber hecho absolutamente nada. Yo he orado por ella, le hemos mandado ayuda. Y ella continúa, que bueno, creo que ya su proceso está bastante adelantado. Todo eso me ponía a pensar y yo decía, bueno, ¿y si me toca pasar 7 años o 10 años? Hubo un momento que gracias a Dios yo dije, bueno, si me toca pasar estos años acá, bueno, con algún propósito me tendrá el Señor aquí en este lugar. Así que voy a predicarles y predicaba fuertemente para que los policías, las otras personas que estaban en los otros calabozos, recuerdo que había un calabozo hacia el frente donde estaban las mujeres y había una mujer que gritaba, pastor, ore, ore más fuerte, cante, cante más fuerte. Y yo cantaba y esa mujer estaba siendo condenada por algo que tampoco había cometido y ella se agarraba de las rejas, se tiraba y yo comenzaba a cantar, comenzaba a predicar y por momentos esta señora se calmaba, pero fue algo muy terrible que yo no se lo deseo a nadie. Por eso, queridos hermanos, mira, no hay cosa más maravillosa que uno está en cautivo, en estar cautivo, estar en prisión y luego recibir la libertad. Total que bueno, pasaron todos esos días, por ahí como el día número 8 estaba otra vez allá donde estaban los otros presos y un muchacho se me acerca y me dice, pastor, me dice en el oído, pero usted ha visto mi condición, usted sabe. Y yo le dije, sí, claro, yo te estoy viendo que tu condición. Era un muchacho que tenía la autopercepción de ser mujer. Y entonces yo le prediqué y él me dice, ¿y usted cree que Cristo me puede salvar, que me puede perdonar? Yo dije, claro, hijo, Cristo vino por todos los pecadores. Él salva a todos, Él perdona a todos. Él es nuestro Señor, Él está vivo hoy, Él te puede salvar y te puede perdonar. Yo recuerdo que yo le hablaba al muchacho y él me abrazaba y me decía, muchas gracias, pastor, por sus palabras. A él también le dieron la libertad primero que a mí y estuvo muy agradecido. Yo todavía continuaba 8 días. El día número 9, bueno, mis hijos estaban muy preocupados, mis hijos aquí en Francia, porque ya ellos vivían aquí en Francia. Creo que sí, mi tercer hijo, tengo 3 hijos varones, mi hija hembra, Keila. Ya mi hijo vivía aquí, él estaba muy preocupado con mis otros hijos que estaban así, allá en Guyana Francesa. Ellos contrataron otro abogado. Mi padre, que está aquí conmigo, también tuvo que ver con eso porque con un contacto. Y bueno, esta abogada junto con la abogada que habían buscado los hermanos, comenzaron a indagar el delito o la causa que yo tenía, que era muy terrible, y buscaron el expediente en Caracas y esperé el expediente. Total que el día número 9, para la gloria de Dios, voy a tribunales y la juez me dice, pero usted es muy conocido, usted es el pastor, sí, pero ya lo conocen muchas personas aquí. Ah, sí, sí, porque usted estaba predicando. Y yo, bueno, gloria a Dios. Ahí entonces la señora toma el papel, yo recuerdo que tomó el papel y dice, mire, aquí parece que usted cometió un delito, pero en el año 1986, para esa época yo tenía 13 años y estaba en Colombia, yo no soy venezolano, soy colombiano. Y entonces ella dice, esto no coincide, esto es un montaje, esta gente sí son terribles. Y me dice, mire señor, usted tiene la libertad plena, completa. Así que bienvenido a la libertad, tome su documento y salga. Estaba mi esposa y yo le di un abrazo a mi esposa que me acompañó.
Y hermanos queridos, fue una bendición muy linda, fue algo maravilloso, de verdad fue un gozo muy grande. Yo recuerdo que la juez de ver a mi esposa, cómo lloraba de la alegría y cómo lloraba yo porque nos quedamos abrazados los dos ahí en el tribunal y la abogada se nos unieron también al abrazo. La juez, ella se secaba las lágrimas. Y yo digo, bueno, espero que el Espíritu Santo la haya tocado y que haya tocado a todas estas personas con las cuales tuve contacto. Yo quiero decirle, queridos hermanos, que cuando nosotros oramos o cuando la iglesia unida dice que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y yo les quiero animar a que sigamos adelante en unión, en oración. Yo quiero agradecer mucho a mi hermana Marlene Buriticá del programa Amanecer con Cristo, que ella nos apoyó, apoyó a mi esposa. Mi esposa estaba muy, pero estaba muy, muy quebrantada, porque era que teníamos una situación también con nuestro hijo que había estado en prisión, estaba en prisión también por una situación, y entonces el hijo y el esposo en cárcel, hermano. No era fácil para mi esposa, yo la veía a ella, eh, yo no sabía qué iba a pasar. Entonces tener el hijo y el esposo, ya mi hijo tenía 3 años en prisión por una situación, también es un testimonio que tengo que compartir en otra ocasión de mi hijo, que lo querían condenar a unas cantidades de años, pero para la gloria de Dios fue libre, fue libertado. Así que este fue un abrazo que le di a mi esposa y yo comprobé. A veces, como decía el pastor Abimele, a veces Dios permite que uno toque fondo, que uno se baje para poder ver la gloria de Dios. Así que las pruebas son las que nos pulen y nos perfeccionan. Hubo días que yo estaba muy mal, pero gracias a sus oraciones, a esos mensajes que enviaron, todavía hay mensajes, hermanos, que yo no he podido leer, porque era cantidad de mensajes que mandaron. Todavía hay hermanos que me escriben, me dicen, pastor, gracias a Dios, porque, hermano, mira, ahí conmigo habían personas que habían sido condenadas ya sin haber cometido un delito. Personas que están en la prisión de ese país sin haber cometido en absolutamente nada. Y ese era mi temor, pasar 7 años, 10 años sin haber cometido absolutamente nada. Pero para la gloria de Dios, para, para alabanza de Él, por nuestro Padre Celestial, nos ha dado la libertad. Y hoy tenemos la libertad en Cristo, pero también tenemos la libertad espiritual. Y quiero terminar, queridos hermanos, con ese texto de Marcos capítulo 2 versículo 4 donde dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero recordarles, queridos hermanos, queridos amigos, que Dios hace milagros y que esos milagros Dios se los hace a aquellos que buscan la manera de acercarse a Él por medio de la oración. Así como la iglesia de la Tigra se acercó a Dios en el momento que yo estaba en prisión, así como se acercó también la iglesia de la Tigra cuando el pastor Abimele estaba a punto de morir. Y Dios vio ese acto, esa acción. Por eso eh, eh, Jesús cuando vino, queridos hermanos, su pensamiento era en la lengua hebrea, que eran hechos, que son hechos, que no hay casi teoría. Por eso Jesús dijo, mira, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz, yo soy
la verdad, yo soy el camino. Él no dijo, yo tengo el camino, yo voy a ser el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y a estos hombres, cuando la casa estaba repleta de gente, donde estaba Jesús, ellos no se rindieron, otro se rinde y dice, mira, la casa está repleta, no vamos a hacer absolutamente nada, porque la casa está repleta. No, ellos y buscaron, hicieron algo, se montaron en el techo, rompieron el techo y allá descendieron con este paralítico y Jesús le dice, mira, yo no había visto tanta fe, yo ahorita estoy viendo tanta fe y te digo, tus pecados te son perdonados. Mira, cuando tenemos fe y cuando oramos al Señor, no solamente hay libertad de una prisión, hay libertad en la mente, hay libertad en el corazón, hay libertad del pecado, hay libertad en la prueba, hay fuerza para seguir adelante cuando nos acercamos a Jesús en oración, cuando confiamos en Él. Mira, las montañas se pueden caer. Tengo muchos testimonios de cómo Dios ha obrado en el momento oportuno. Y quiero terminar con estos, queridos hermanos, disculpen un minuto más. A veces nos pasa que oramos, oramos, oramos y no vemos respuesta. ¿Sí o no? Y como que no queremos tirar la toalla. Pero a veces es que estamos en el lugar equivocado o no es la voluntad del Señor. Dice el Espíritu de Profecía que si tú oras, oramos, y si no se nos dan las cosas como nosotros las queremos, hermanos, no debemos perder la fe. Me gusta la historia de Zacarías y su esposa Elizabeth, toda su vida marital, orando por un bebé y orando por un bebé y nada, no aparecía nada. Y cuando ya Zacarías tenía más de 80 años y Elizabeth ya estaba anciana, ahí se le aparece el ángel y le dice, mira, tú vas a tener un hijo. Y este hombre le queda mirando, le dice, ¿cómo así? No veía lógica, anciano, la mujer estéril, y tú le dices que vas a tener un hijo, o me dices que voy a tener un hijo. Por favor, yo no creo, quiso decir Zacarías. Y ustedes conocen la historia, Zacarías quedó mudo, no pudo hablar. Pero después, porque mira, el tiempo de Dios es perfecto. Era el momento para que el Juan el Bautista pudiese abrir el camino, preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo, venir a predicar el Evangelio y venir a morir por cada uno de nosotros. Por eso no podemos protestar, no podemos murmurar cuando oramos a Dios y oramos a Dios y oramos a Dios y no pasa nada. Esperemos. Y hay otro texto del apóstol Pablo, cuando tú oras por un hijo rebelde, por un esposo rebelde, por una esposa rebelde, por el vecino rebelde, tú oras por él, pero no se convierte. No pasa nada. Sigue orando, porque el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del evangelio. Tú dices, pero mi hijo está rebelde, mi marido está rebelde, mi esposa está rebelde, no cree, no entiende, pero sigue orando, sigue ayunando, sigue haciendo vigilia, sigue adelante. Y algún día, en el momento preciso, en el momento oportuno, cuando ya Dios sabe, ahí es cuando el Señor nos va a dar respuesta. Tal vez no como le hemos pedido, pero nos responde de otra manera. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos seguir siempre adelante confiando en el Señor. Un abrazo para todos los hermanos de la Iglesia de la Tigra y todos los hermanos que nos están viendo. Dios les bendiga.